pero todavía no me dejan subir. Buenas, ¿cómo están, compañeros? Se nos va marzo, ya casi marzo se acaba, tercer mes del año, va rapidísimo, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema que, bueno, agradecemos a la gente que nos ha estado dando retroalimentación sobre estos programas, la serie de este 2026. Ya este es nuestro sexto programa, creo que es quinto, sexto programa, y tenemos muchos más. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy agradable, y me imagino que también algo peliagudo, como dicen, que es la agremiación en el sector turístico. La agremiación, ¿es un instrumento para crecer o un obstáculo para la individualidad? Y pues, como siempre, tenemos estos dos señores del turismo, don Juan Carlos Salazar y don Jorge Fallas. Buenas, caballeros, ¿cómo están? Adelante, don Jorge. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días para las personas que nos siguen y nos ven. Ya sabemos que hay mucha gente que nos está viendo, que nos está siguiendo. Los comentarios son puntos de vista de cada uno de nosotros. Pudiera ser que estemos de acuerdo o en desacuerdo en algún punto, pero lo hacemos principalmente para generar conversación. Así que bienvenidos. Saludos, amigos de las redes sociales desde carretera. Hoy me tocó, bueno, pero no se preocupen que voy vacío, no llevo ningún cliente, voy saliendo del Golfo de Papagayo y como dice Jorge y como dice Luis Diego, pues nosotros somos tres personas decididas a hablar sobre los temas. No somos dueños de la verdad, ni tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Lo que somos tres valientes que se animan a conversar de los temas. Claro, y aquí nuestro querido amigo Luis Diego es el que nos tiene los temas, pero como dice Jorge, hay mucha gente viéndonos, mucha gente comentando y estamos abiertos a analizar cualquier tema o a recibir a cualquiera que también se anime a dar su punto de vista de la manera más respetuosa que se pueda, pero de la manera más abierta. Y por supuesto con la verdad siempre. Y desde luego hablando con la, ojalá con la representación, con las ganas de representar a otros, sin arrojarse a esa representación de facto, sino que porque hemos estado allí donde duele, donde chima. Así que por eso es que de momento somos los tres perfiles que estamos en este programa, pero no les extrañe si más adelante tenemos más personas en este programa también. Vamos a ver, agremiarse. La ley 218 de la República de Costa Rica establece la forma en la que la sociedad civil se puede asociar para diferentes propósitos. Nos podemos asociar para hacer una asociación, una cámara, una confederación, para hacer una empresa también. La mayoría de los sectores turísticos están agremiados en subsectores o están agremiados para propósitos particulares. Hay figuras muy comunes, asociación, cámara, son las más corrientes. Y bueno, cooperativa, gracias a Dios, hay cooperativas en turismo también. Y entonces les pregunto a quien ustedes, cualquiera de ustedes que desee empezar a participar, ¿es la agremiación un puente para el éxito, una ruta al éxito o es un obstáculo para la individualidad? Los escucho. Bueno, voy yo primero, Jorge. Yo sí creo que la unión hace la fuerza. Creo que solos podemos ir más rápido, pero juntos, chiquillos, llegamos más lejos. El único detalle es que la asociación tiene un pequeño talón de Aquiles que hay que buscar cómo eliminarlo. Cuando las organizaciones de representación empiezan su camino, empiezan con un grupo de personas que la mayoría de las veces empieza con un grupo muy pequeñito de personas, donde todos tienen la convicción de jalar la carreta parejo. Conforme esa organización va creciendo y especialmente se va abriendo espacios políticos y espacios económicos, saltan los intereses de la individualidad.
y las organizaciones tienden a flaquear por ese talón de Aquiles. Algunas lograrán superarlo, otras no lo logran superar y terminan desapareciendo, y es una lástima porque se trae al traste el trabajo de ese grupo de personas que durante mucho tiempo pusieron recursos, pusieron tiempo, pusieron alma, vida y corazón para que la organización creciera, pero no lograron visualizar esos individualismos que matan las organizaciones. Jorge. Yo tengo de trabajar con asociaciones 218 y fundaciones desde los años de 1987, en los 90. Trabajé con Fundación Trópica, con Envío, y aprovecho a darle mi pésame al representante legal y director ejecutivo de Envío por la muerte de su esposa el día de antier. Hoy es 20 de marzo y mis mayores respetos a don Randall García. Cuando hablamos de la asociatividad, como bien lo dijo don Luis Diego, la ley 218 es una ley un poquito vieja, es de 1946. ¿Verdad? Y voy a hacer ese de dónde es que venimos, ¿verdad? O dónde es que viene esa ley, porque una de las primeras organizaciones que se hizo fue una del cantón de Desamparados, donde un señor antes, como en 1940, 1930, dejó una fortuna, pero una fortuna en aquellos tiempos, para generar becas para los chiquitos de escuelas del cantón de Desamparados. Como había un vacío a nivel de la ley, en 1946 se genera esa ley, que es la ley 218 que mencionaba don Luis Diego. Pero a través de los tiempos empezaron a meterle diferentes figuras a la ley 218. Por eso es que encontramos los partidos políticos como asociación, partido y el que usted se nos coge. También las asociaciones deportivas nacen de la ley 218. Y también las cámaras. Por eso es que todas las cámaras son asociación, cámara y lo que le pongan de más. ¿Ya? Esto lo digo porque a través de los años, desde 1930, con esta persona que donó su fortuna, de hecho, Radio Cadena Fundación, que todavía existe, ¿ya? Le dona todos sus ganancias a esta fundación. Pero, bueno, habemos un universo muy distinto de organizaciones que formamos parte de esa ley 218. ¿Verdad? Recordemos que ya vamos por la ley 10.000. ¿Qué? ¿Quién? Ahí andamos, la última. Por ahí anda. Pero sí quería hacer ese previo para que nos demos cuenta de que es una ley muy vieja, que es una ley que le han metido, principalmente el gobierno de Carlos Alvarado, le metió algunas modificaciones, principalmente en la parte fiscal,
pero todo lo demás prácticamente ha sido lo mismo. Bueno, vamos a ver, en turismo nos agremiamos para lograr ser escuchados en el Estado, para gestionar crédito, para gestionar capacitación y para gestionar músculo político. Esas son las razones por las que usualmente la gente se agremia en turismo. Ahora, mi gran pregunta, todo se decide con el músculo político, de manera tal que si usted se agremia, pero nunca alcanza el nivel del músculo político, pues no pasamos de ser una agrupación de gente con buenas intenciones, que lograremos algunos objetivos efímeros, algunas cosas que son importantes, no es que no logren nada, pero al fin y al cabo la organización o el subsector que no llega a alcanzar músculo político, pues de ahí no pasa, de ser un grupo de gente con buenas intenciones. Y entonces, ¿es la figura, la agremiación, es la 218, la figura que creen ustedes ideal para el turismo o no? Bueno, es lo que tenemos. Es la que hay. Es la que hay. O sea, no podemos ser fundación, cámara, ta, ta, ta. O sea, la ley establece que las cámaras son de la ley 218. Así que de ahí en adelante no hay por dónde escoger. Número En uno. en este caso, vos y yo pertenecemos a una cámara. Yo, desde la perspectiva, y yo pertenezco a una asociación, una federación. Entonces, en la 218 están las asociaciones, están las federaciones y están las cámaras. ¿Qué se ha logrado con la cámara tuya, por ejemplo, Jorge? O que conozcas de otras cámaras que individualmente no se podría lograr. O sea, ¿por qué la agremiación es buena? Ahora, yo quisiera hacer antes un paréntesis, Diego, porque cámaras, tal como lo dijiste en una presentación, en un esquema hace algunos programas, creo que fue en el primero o el segundo, existen cámaras nacionales, después hay otras que son transversales y otras que son locales, ¿no? Jurídicamente todas tienen el mismo nivel. Es su perfil lo que las convierte en nacionales, específicas o transversales, pero ninguna es más que la otra por aquello. Es correcto, ¿no? Lo que pasa es que a nivel de los cantones, ¿no?, se hacen las cámaras muy generales porque meten comercio, industria, servicios, agroturismo, venta de aguacates y todo lo que cabe, lo que le puedan meter. Y al final, turismo. ¿Ya? Y al final, turismo. ¿Ya? Y la cámara tal vez más vieja nacional es, ¿cuál? Bueno. No te escucho, Diego. Sí, la organización turística más antigua del país es la Cámara Costarricense de Hoteles. Ok, la CCH. ¿Ya? La CCH tiene creo que 85 años, me parece. ¿Ya? Y después de eso, pues ya comenzaron o iniciaron a formarse otras cámaras nacionales con apoyo, algunas más grandes, otras más pequeñas, algunas más selectivas, otras en donde va de todo. Y en algunas otras, que he escuchado decir de algunas cámaras nacionales, son las cámaras canalla, ¿verdad? Entonces, resulta Tienes que que explicarnos qué son cámaras canalla después, ¿viste? Porque no, yo hay que echar el palo, ¿eh? Yo también, Ore, yo también, porfa. Ahora detrás de cámaras nos cuenta de las cámaras canallas. Entonces, las cámaras, pues cada quien representa un nicho. Hay algunas que son transversales, como la que lidero, que es la Cámara de Experiencias Rurales, que ahí tenemos de todo, ¿no? Tenemos transporte, tenemos turoperación, tenemos agencias de viajes, hospedaje, alimentos y bebidas, y tenemos otra gran variedad de actividad turística
y no directamente como afiliados directos, pero sí bajo algunos tipos que tenemos claramente definidos y que para eso se hizo la modificación de los reglamentos en el 2023, en noviembre del 2023. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman transversales, Jorge? Porque tocan muchos nichos y no son tan específicas como la cámara de hoteles que solamente tiene hospedaje o la cámara de agencias de viajes que solamente tiene agencias de viajes. ¿No? Ya, ok. Juan Carlos, Dime, Jorge, dime, Luis Diego. Luis Diego, no se te escuchó. Otra vez. Ahí, ahora sí se me escucha, me imagino. Dígame, Luis. Okay. Juan Carlos, vos has estado en asociaciones y la vez pasada nos contabas que habías estado en una cámara, la Cámara Nacional de Turismo. Yo también en algún momento estuve en la Cámara Nacional de Turismo hasta que abrí los ojos. Sin embargo, vos nos contaste en algún momento que estuviste en esa cámara y también has estado en asociaciones de transportistas, inclusive liderándolas junto con otro grupo de transportistas y colegas. Y bueno, ¿qué se pudo lograr en tu paso por esa agrupación, cualquiera que sea el nombre? ¿Qué se pudo lograr que quizás individualmente no se había logrado? O sea, porque lo que estamos tratando de determinar en este programa es si la agremiación es realmente un vehículo para lograr objetivos y metas, o si la individualidad es la ruta hacia el éxito. Yo creo, Luis, que esa es la convicción de todas las personas que entran a una organización representativa, ¿verdad? Ya sea una cámara o una asociación. En la Cámara Nacional de Turismo me di cuenta que ahí los espacios son muy, pero muy cerrados, ¿verdad? Y que en materia de turismo, pues hay unos que piensan que están por encima de otros. Y esos que piensan que están por encima de otros, no les gusta soltar el churuco, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en donde en Canatur entendí que eso era así y que era muy difícil cambiarlo y que los que querían cambiarlo eran considerados como revolucionarios, guerrilleros, ¿cómo Bochincheros. bochincheros y cosas como esas, ¿verdad? Lo que pasa es que a estos grupos o a estas personas pues les da miedo cuando alguien piensa diferente y tiene la capacidad de decir las cosas de manera diferente. En el caso de la Asociación de Transportistas de Turismo, precisamente ahora venía hablando con José, el guía, ¿verdad? Y le contaba un poco sobre Azotranstur. Yo soy socio fundador de Azotranstur y podría decir que las primeras reuniones, me acuerdo cuando hablábamos los compañeros y yo les decía que hiciéramos algo y ellos siempre me decían, Juanca, reunámonos en el predio de alguien y nos sentamos en un balde. Y yo siempre les decía, no, en un balde no nos vamos a sentar porque nosotros somos empresarios del transporte. Y ahí nace Azotranstur. Cuando nació Azotranstur, chiquillos, no tenía mucha gente, pero la gente que estaba tenía una convicción muy, pero muy fuerte para lograr los objetivos. Entonces, la Asociación de Transportistas de Turismo es hoy lo que es y tiene la estructura que tiene y goza del nombre que tiene gracias al esfuerzo de muchas personas que tenían esa convicción. Lastimosamente, volvemos al inicio del programa en donde las organizaciones de representación Lo perdimos, Jorge, Juan Carlos, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, bueno, recordamos a todos los que nos están viendo que Juan Carlos hoy está en la trinchera, está en el autobús con la antena satelital, la antena que el autobús tiene, entonces eso va a depender de cómo está la señal y por eso a veces está, a veces no. Jorge, hablemos un poquito de beneficios colaterales, por ejemplo, financiamiento, becas
o apoyo del Estado. Vos que has tenido esa experiencia, ¿qué pensás? ¿Qué puedes decirme? ¿La agremiación sirve para eso? Sí, sí, claro. Como yo vengo del movimiento ambientalista a nivel de asociaciones y fundaciones, conozco muy bien la ley. Y sé qué permite y qué no permite. ¿Ya? Ya lo hemos dicho en otros programas que venimos desarrollando cosas puntuales a nivel ¿ya? Uno de los primeros beneficios es que estamos haciendo filiales a lo largo y ancho del país. ¿Ya? Las primeras tal vez no funcionaron por una cuestión de inexperiencia en la formación de filiales. Pero tenemos filiales tan exitosas como la de Piedad del Sur que han ganado una mención en la Organización Mundial del Turismo, hoy llamada ONU Turismo, sobre una de las villas más importantes en el mundo y la primera en Centroamérica, galardonada por ONU Turismo o la OMT. Con todo el apoyo de la Cámara Nacional de Turismo Rural, de la Cámara de Experiencias Rurales. ¿Ya? Eso es un beneficio tácito, es un beneficio que va a apoyar a la comunidad. Ahora, tenemos lo que son los afiliados directos, ¿ya? Que iniciamos 27 y en este momento pues tenemos poco más de 100, pero donde están las asociaciones, donde están cooperativas, donde hay ADIs, etcétera, en eso se multiplica la IES. ¿Ya? Como somos una cámara nueva, o relativamente nueva, apenas en diciembre cumplimos 7 años y nacimos en pandemia tras de eso, ¿no? Entonces yo creo que hasta este año, el año pasado, empezamos a despegar, ¿no? Ya tenemos, y eso lo puedes ver en la página web de la Cámara, www.experienciasruralescr.com, alianzas con universidades nacionales, con europeas, con fundaciones, con otras asociaciones, etcétera. Y ahorita lo que estamos diseñando es una tarjeta de descuento para nuestros afiliados, ¿ya? Donde tenemos que enviarle una nota a nuestros afiliados, ¿ya? Para que propongan esos descuentos, ¿ya? Bueno, por lo que yo estoy escuchando, Jorge, entonces sí hay beneficios en la agremiación. Te lo digo porque, bueno, volvamos un momentito con Juan Carlos para que termine la idea de Azotranstur, que es el otro modelo. Y ya volvemos con lo de la Cámara de Experiencias Rurales. Juan Carlos. Gracias, Luis, y gracias, Jorge. Sí, es que me entró una llamada y entonces cortó la señal del internet. Pero, como les decía, entonces, pero, yo sí soy fiel creyente que las organizaciones dan réditos. Las organizaciones de representación dan réditos, ¿verdad? En Azotranstur se lograron muchas metas. Muchas metas. Se logró tener una representación del transporte donde antes no había, por ejemplo, en el ICT no había. Se lograron detener, digamos, abusos, como por ejemplo el día que el señor don Mauricio Ventura, como ministro de Turismo, se le ocurrió bajar la vida útil de las unidades de turismo de 20 a 10 años. Es más, ese fue el inicio del nacimiento de Azotranstur, ya con Azotranstur. Ese gigante que teníamos encima convenció a los compañeros de que había que unirse. Me recuerdo que logramos juntar una cantidad de dinero porque ese es otro de los grandes desafíos que tienen las organizaciones de representación, digamos, juntar los recursos, especialmente cuando es en un sector que no está tan acostumbrado a juntarse y a organizarse para jalar todos juntos la carreta, ¿verdad? Pero yo sí soy fiel creyente de que sí da réditos. El detalle está en los liderazgos y, y también en poder detectar aquellas personas que quieren entrar a la organización para servirse en cuchara grande.
esas son las cosas, digamos, que yo hoy en día me gustaría que, por ejemplo, en Asotranstur hubiéramos tenido la capacidad, hubiéramos desarrollado la capacidad para detectarlo a tiempo, ¿verdad? No con esto digo que Asotranstur está desaparecida o cosas como esas, no, no, la estructura continúa. Lo que pasa es que Jorge lo decía ahorita muy bien, ¿verdad? Todo lo que ha hecho la Cámara de Experiencias Rurales, pero porque le han dado seguimiento a un proyecto, le han dado seguimiento a una idea y en este caso, digamos, le han dado el apoyo a Jorge como el director ejecutivo, se podría decir, ¿verdad? Esa figura. Y entonces, en Jorge se ha encontrado una persona que le ha puesto alma, vida y corazón, porque ese es otro de los detalles. Cuando una organización como estas nace, en donde, por ejemplo, todos trabajamos, qué difícil sacar el tiempo para ir a las reuniones, qué difícil sacar el tiempo para hacer papeleo. Eso se convierte también en un desmotivador de las personas. Cuando no se encuentra alguien que empuje y empuje y empuje y empuje, ¿verdad? Que es algo que pareciera que en la Cámara de Experiencias Rurales no ha pasado porque tienen a Jorge Fallas, ¿verdad? E igual, digamos, creo que en el sector de los guías también se vive. A mí me gusta también el tema de las cooperativas. Creo que las cooperativas no es tanto el tema político, sino tal vez más una idea económica. Y siento que a veces las ideas económicas es como más fácil de poderlas vender y atraer a los compañeros para que entiendan que todos juntos es más sencillo lograr el objetivo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo pienso, no estoy diciendo que esa sea la realidad en todo lado, ¿verdad? Bueno, vean, Jorge nos decía hace un rato que la Cámara de Experiencias Rurales tiene un modelo que implica el hecho de la creación de filiales. Y entonces, cuando uno tiene una dirección unicéntrica y crea filiales, lo que se hace básicamente es distribuir el concepto y distribuir el poder. Cada filial adquiere poder y luego representación en una junta directiva nacional. Entonces yo me pregunto, siendo así las cosas, ¿cómo una cámara con 100 miembros, como la Cámara de Experiencias Rurales, decide distribuir el poder a través de la geografía nacional en filiales que luego determinarán su representación? Y un modelo como, por ejemplo, Canatur mantiene de forma casi como un tótem una agrupación en la parte de arriba para no distribuir el poder. Entonces, ¿cuál modelo es el correcto? Si, por ejemplo, la Cámara todavía, las experiencias rurales, no tiene el músculo político que desearíamos y otra Cámara que decide concentrar el poder sí lo tiene. Entonces, cuando uno habla de agremiación, tiene que escoger cuál es lo que decíamos al principio. La agremiación sin músculo político difícilmente puede hacer un surco, difícilmente puede salir adelante. Y entonces, ¿cuál modelo es el correcto? ¿Qué creen ustedes que es lo correcto? ¿La distribución del poder, la distribución de la toma de decisiones o la concentración de forma toténica prácticamente de todo el poder en una sola fuerza? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece que es lo mejor? Esa pregunta de Luis, esa trae pimienta, Jorge, téngale cuidado a esa, pero definitivamente, digamos, yo en mi forma de pensar, creo que la distribución del poder es lo más saludable, ¿verdad? La distribución de la toma de decisiones. Pero para eso se necesita, Luis y Jorge, creo yo, liderazgos muy, muy maduros, liderazgos muy positivos, ¿verdad? Se necesita una visión muy clara de lo que se quiere. El detalle está en que nosotros, no sé si tal vez ya esta parte es como muy romántica, pero nosotros los ticos nos cuesta un poco el tema de la asociación porque siempre están los intereses individuales y siempre están las serruchadas de piso y las echadas de carbón. Entonces ahí fue pucha, es complicado encontrar a las personas indicadas para poder lidiar con eso. Entonces, hay personas, hay líderes que no tienen esa capacidad, entonces lo que hacen es que apartan completamente, invisibilizan, menosprecian, boicotean a aquellas personas que piensan diferente y se quedan solamente con las personas que les ríen las gracias y les
y les baja la cabecita como el perrito ese de Taco Bell y a todos le dicen que sí, ¿verdad? Que bueno, depende del liderazgo, eso puede ser o muy negativo o puede ser muy positivo, pero depende del liderazgo. Dale, Jorge. Ok. En turismo rural, como lo dice su nombre, estamos en la ruralidad. Muchas de las asociaciones de desarrollo, de las acciones 218, de las fundaciones que hay en la ruralidad, la gente las hace con un objetivo en común, y es el apoyo a las gestiones dentro de las comunidades. Es muy diferente el turismo rural a organizaciones como Canatur, como la CCH, como ACOT, como ACAP, etc. Nosotros, desde nuestra génesis, desde nuestro nacimiento, hacemos encadenamientos. Entonces, en la mayoría de los casos, con esto no quiero decir que es siempre, pero en la mayoría de los casos, somos más colaborativos, ¿ya? Una de las cosas que nosotros vamos a emprender como Cámara de Experiencias Rurales en los próximos días es capacitar a las juntas directivas, no solo de nuestra organización, sino de las filiales, pero también de las asociaciones, cooperativas, fundaciones que están bajo nuestro techo, porque muchos de ellos entran a formar parte de esa junta directiva sin saber cuáles son las obligaciones, deberes y responsabilidades. Y se cometen errores, ¿no? En algunos casos, ciertamente, la gente se enquista, principalmente en las asociaciones locales, en las cantonales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final y al cabo eso se vuelve un feudo a nivel cantonal. Y hay múltiples casos de eso, ¿no? A nivel nacional eso es más difícil de que ocurra, ¿no? Pero sí, efectivamente hay de todo en la viña del Señor, ¿ya? Por eso que la capacitación que vamos a hacer para las organizaciones, ¿ya? Para las organizaciones de base va a ser esa. Sepa cuáles son las responsabilidades y los deberes de cada uno de los miembros dentro de las juntas directivas. Porque la gente inicia queriendo hacer mucho, pero el que mucho quiere, poco recoge, ¿ya? El que muchos chanchos cría, poco se come gordos, decía mi abuelo. Sí. Vean, Es correcto. aquí hay un tema, esto que están diciendo ustedes es, vean, hay un tema muy interesante en esto de la agremiación para el turismo. La pregunta es, y si lo podemos poner en esta perspectiva, ¿la agremiación genera liderazgos o los liderazgos generan agremiación? ¿Por qué les pregunto esto? Porque llega un momento donde un sector obtiene una cara en particular, esa persona principal como promotor o promotora de ese gremio o su sector. Pero llega un momento donde esa persona se va y al irse se descalabra toda la organización, se descalabra toda la estructura. Yo recuerdo muy bien, Jorge, en la organización que existía antes de la gracias a Dios, hoy Cámara de Experiencias Rurales, actuar, creo que dependía mucho de una sola persona, y cuando esa persona se fue, se descalabró el asunto, ¿verdad? Yo recuerdo otros ejemplos que en turismo hemos tenido. Entonces, la pregunta es, ¿la agremiación genera liderazgos o los liderazgos generan agremiación? Y cuando es así, ¿qué pasa cuando la persona toténica, cuando la persona principal se va? ¿Qué sucede con la agremiación? Pero es que ahí, Luis, hay un detalle. Yo sí soy fiel creyente de que los liderazgos generan la agrupación, pero un buen liderazgo, un liderazgo positivo, entiende que una vez que esa organización se puede sostener por sí sola, la misma organización tiene que sacar nuevos liderazgos. Digamos,
Si usted me pregunta a mí hoy en día, si usted me dice a mí, Juanca, ¿a usted le gustaría ser el presidente de Azotranstur? No me gustaría ser el presidente, pero me encantaría estar asesorando, ser asesor en varios temas, especialmente en los temas en donde yo considero que tengo habilidades, porque eso también, un buen liderazgo entiende que no puede estar en todo, porque no tiene el conocimiento o la verdad absoluta, y tiene que descubrir liderazgos en otros ámbitos de la representación para que ellos también tomen un rol protagónico y entre todos saquen la organización adelante. Digamos, yo les podría decir que yo soy muy bueno en la parte de transporte per se, o sea, en la parte, en los decretos, en las leyes, y con los años he desarrollado un sentido común al respecto y una lógica que pareciera que a muchas personas, a muchas personas, les gusta. Entonces, si a muchas personas les gusta, quiere decir que uno no está tan mal, ¿verdad? Pero tengo falencias en muchas otras áreas que yo estoy seguro que hay otras personas que tienen las habilidades en esas áreas. Entonces, un buen liderazgo, cuando un sector no tiene representación, un líder forma la organización, pero cuando la organización ya empieza a caminar, la misma organización y ese mismo líder que la formó tiene que buscar nuevos liderazgos para que la organización trascienda en el tiempo y no muera en la primera tormenta que tenga. Yo debo de indicar para la pregunta que hace Vivian, esto es un binomio, ¿no? Usted puede ser muy líder, pero si hay una asociación que no le respalda, ¿para qué estar ahí? ¿No? O sea, no tiene ningún sentido. Ahora, mi experiencia con la Cámara de Experiencias Rurales es ciertamente que yo inicié, he sido el único presidente. Existen unos estatutos que me permitirían por 3 periodos consecutivos y después ya no más. Lo que pasa es que desde hace 2 años he venido capacitando y darle ese pensamiento de que la Cámara está para los más pequeños, para los sin voz, aun cuando nosotros como la Cámara de Experiencias Rurales, lo único que podemos hacer es la ley del berrido, ¿no? Porque no nos aceptan una reunión en el ente rector gubernamental de este país. Tenemos que sacar escritos en la prensa o en las redes para poner nuestra posición, ¿ya? Eso es Pero triste. una buena organización sin un buen líder no va. Ahora, hay cámaras como la Cámara Nacional de Turismo, en donde tiene mucho nombre, es reconocida a nivel internacional, pero tenemos líderes que a quién defienden. Bueno, yo puedo decir que también hay liderazgos efímeros, Jorge. Hay liderazgos que surgen y que intentan ser muy brillantes y que intentan verse muy bien para terminar de diputados o de embajadores o para terminar de ministros, ¿verdad? Entonces hay que ver si la agremiación también sirve como puente para cuando utilizan la agremiación para llegar más allá. Y cuando llegan más allá, chao, te vi, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero Luis, para eso ha servido Canatur, digamos, vamos a ver. Tampoco es que Canatur tiene lo que tiene porque las personas que han estado Canatur lo han construido. Eso es un hecho. Y tiene el nombre que tiene por la constancia y la trayectoria que tiene la Cámara. Eso es así.
pero que ha servido de trampolín para que ciertos individuos lleguen, por ejemplo, a ser diputados, ha sido así. Y, por ejemplo, digamos, Pablo Heriberto Barca, ¿qué hizo por el sector de turismo siendo diputado? Yo creo que no hizo mucho, ¿verdad? Pero yo les tengo una pregunta a ustedes. Bueno, el señor Acón también, pero el señor Acón no le favorecieron las urnas. Bueno, hubo poca noticia turística en ese periodo. Entonces, bueno, cuando estás en turismo y hay noticias turísticas todo el tiempo, salís en televisión cada 48 horas y hay que ver cuál es la discursiva y hay que ver cuál es el mensaje. Yo, por ejemplo, estoy cansado de ver en el periódico La República la imagen de una mujer que lo que hace es representar el turismo. O sea, cada noticia turística tiene que ver con una mujer. O sea, yo no entiendo, o sea, no tiene que ver con hoteles, no tiene que ver con parques temáticos, no tiene que ver con otras cosas. Entonces, esto es muy importante porque hay que ver cuál es la figura que se pretende impulsar hacia la parte superior. No es que una mujer esté mal, no es eso. Se trata de que somos un sector y eso es lo que hay que representar, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que en este caso, Luis Diego, de esta mujer que vos decís, o sea, ella representa un partido político. Así de sencillo. Que eso es otra de las cosas que para mí eso está fatal. O sea, una cámara ya grande tiene que hablar con todos, tiene que escucharlos a todos, en el caso político, pero no puede cometer el error de casarse con uno solo. Pero yo les tengo una pregunta, chiquillos, a ustedes dos. En una cámara de representación de un subsector turístico, ¿pueden convivir los grandes y los pequeños para jalar todos juntos la carreta y lograr los beneficios para la colectividad? No, Juan Carlos, rey mata peón. Pero el rey necesita los peones. Pero el rey necesita los peones. Depende. Me encantó, Luis Diego. Dele, Jorge, defiéndase, a ver. No, a depende. Ver. ¿Pueden estar los grandes y los pequeños, Jorge? Sí. Pero todo va a depender del modelo de gobernanza. ¿Y puede estar distribuido el poder entre los grandes y los pequeños? No. Igual. No. Suave un toque. En la Cámara de Experiencias Rurales hay algunos que son enormes. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos están como afiliados a la Cámara de Experiencias Rurales bajo el modelo de responsabilidad social empresarial de esas empresas. Y dentro de sus estatutos se establece que ese tipo de afiliaciones no van a formar o van a estar en una junta directiva, ¿ya? Entonces, ¿pueden convivir? Sí, pero las reglas tienen que ser claras. ¿Ok? ¿Qué pensás, Diego? Bueno, es que vamos a ver, aquí el tema, y se me sale lo turistólogo, aquí la etimología es muy importante. Si usted busca en el diccionario la palabra rural, dice que es relativo al campo, a lo campestre, no, o sea, que tiene que ver con el campo, con lo pecuario, agricultura, ganadería, cosecha, sostenibilidad, uso, etcétera. O sea, yo puedo tener todo eso en una ciudad. En Costa Rica, por error, se ha consignado que la ruralidad significa fuera de las ciudades y la palabra rural no significa eso. La palabra rural significa del agro, campestre, campesino, eso es lo que significa. Y entonces cuando uno habla, por ejemplo, solo por decir un ejemplo, Cámara de Experiencias Rurales, si yo no fuera de Costa Rica y no perteneciera, por ejemplo, a esa cámara, yo tengo que pensar que hay grandes hoteles con parques temáticos que hablan de lo rural y tengo que pensar que hay pequeñas inversiones que muestran lo rural. ¿Por qué? Porque el tema central es la ruralidad, no el tamaño ni la geografía. Entonces, ¿qué te da eso como resultado? Cuando están agremiados, te da grandes hoteles, grandes parques temáticos cuyo eje central es la ruralidad y pequeños empresarios e inversiones donde la ruralidad es su única opción de negocios, ¿me explico? Entonces, lo que quiero decirte con esto es que en una cámara como la que Jorge representa, por ejemplo, puede haber grandes y pequeños. Sin embargo, el liderazgo es importante porque cuando la ruralidad la que quiere surgir por encima de todo y además convertirse en producto turístico,
Cuando esa es la meta, convertir la ruralidad en un producto turístico, en una opción de negocios, en un medio de financiamiento para perpetuar esa misma ruralidad, ya sea a nivel grande o a nivel pequeño, ¿qué sucede allí? Muy sencillo. La ruralidad triunfa como eje central, y si el liderazgo es bueno, da igual si soy grande o pequeño, pero en cámaras como Canatur no funciona igual. Cuando se van las personas que ostentaron el liderazgo a una asamblea legislativa, a una embajada o a una municipalidad o a un ministerio, llega otro grupo que es una especie de red de cuido y luego vuelve a generar un liderazgo que vuelve a utilizar la organización como un trampolín. Eso es lo que sucede en organizaciones como esas. Claro. Es complicado estar en una organización donde están los grandes y los pequeñitos. Pareciera que a veces los intereses son muy diferentes, muy diferentes. Pero también hay una cosa aquí, compañeros. Si ustedes analizan desde la administración anterior, ya, la de esta caramba de limón, ya, al día de hoy, ¿cuántas veces han hecho cambio de estatutos? O sea, ya son varias veces, ya. Entonces pareciera que los afiliados de Canatur están dispuestos a aguantar el cambio de estatuto según la conveniencia de las personas que estén en esa junta directiva. Jorge, ahí le voy a decir yo una cosa. Vea, yo estuve en Canatur y asistí a varias asambleas donde se propuso los cambios de estatutos para distribuir el poder. En una de esas se votó por los cambios y una vez que se votaron los cambios, paradójicamente salieron algunas de las vacas sagradas a decir que eso estaba mal, que había que corregirlo. Entonces, uno dice, ¿qué diablos pasó aquí? O sea, eso es repetitivo, digamos, en diferentes organizaciones. Bueno, nos quedan 5 minutos ya de programa. Empezamos este programa pensando, consultándonos o cuestionándonos sobre la agremiación como un modelo para crecer o un obstáculo para la individualidad. Por supuesto, yo intenté que cada uno de ustedes me diera sus experiencias y bueno, y yo se las agradezco muchísimo. Sin embargo, hay que ir cerrando el programa, a ver, y les vuelvo a consultar. Agremiación para el turismo, sí o no, músculo político necesario o buenas intenciones. ¿De qué es el ramillete? ¿De buenas intenciones o es un ramillete de confeti, como dicen, que sin músculo político no llega a ningún lugar? Cerremos el programa, cada uno con su reflexión, a ver qué le dejamos a la gente, a los espectadores. Voy yo, para que usted se raje de último. Yo creo que sí, Luis, las organizaciones son importantes, son necesarias. Como vos decís, al principio es un cúmulo de buenas intenciones, ¿verdad? Y se logran cosas. Lo que hay que hacer es tratar de aprender de los errores, tratar de aprender de otras organizaciones. Cuando uno va a hacer una organización nueva y no tiene mucha experiencia, pedir ayuda para buscar los filtros adecuados para que la organización, cuando ya crece y se hace políticamente visible y se hace interesante ir a las reuniones, por ejemplo, en el caso de transporte, que se hace interesante cuando ya el ministro de Transporte le da pelota a la organización y cuando ya el director ejecutivo del CTP le da pelota a la organización y todo, para que esos vivillos que quieren tener el número de teléfono, por ejemplo, el director del CTP, para llamarlo después y decirle, mira, ¿te acordás de mí, fulano? ¿Vos podrías ayudarme con unos permisitos? O como nos pasó a nosotros en Azotranstur, que llegó un empresario a ser presidente para agarrar el teléfono y llamar al gerente de la revisión técnica anterior y decirle, mira, es que yo tengo unos buses ahí con un problema de BIN. ¿Vos podrías ayudarme a pasarlos? Y ay, qué diablos. Imagínense cómo nos dejó ese mae, como un fondillo. Pero
hay que buscar los filtros para que eso no pase, pero definitivamente hay que organizarse y hay que hacer organizaciones de representación para los diferentes subsectores y generar los espacios para que esas organizaciones tengan voz en todo el ecosistema turístico. Ok, bien, muchas gracias. Don Jorge, vamos cerrando. Cuando existe una cámara para representar y donde tiene poder, desgraciadamente hay veces que ese poder se utiliza en contra de los mismos afiliados. Eso nos pasó en la Cámara de Experiencias Rurales, cuando nos dimos cuenta que la directora ejecutiva de Canatur fue a oponerse a un proyecto de ley sin habernos consultado. Ni siquiera mandarnos un correo, y menos mandarnos un correo electrónico o un telegrama, si fuera el caso. Eso, Jorge, es una estructura paralela. Sí. Entonces, es una estructura paralela. A nosotros nos ha lastimado mucho Canatur. Mucho Canatur. Inclusive en el momento en que fuimos afiliados, se fueron a la Asamblea Legislativa a hablar en contra de un proyecto de ley que nosotros habíamos colocado. Bien. Desgraciadamente, existen personas dentro de esta junta directiva que utilizan su representación, y no digo que sean todos, pero desgraciadamente los buenos son pocos, ¿no? Y los que hacen a nivel de lo que quieran hacer son estructuras que tienen una silla permanente en vitalicia. Esta junta directiva de la Cámara Nacional de Turismo. Vitalicia, Jorge. Vitalicia. Así que en el momento en que cambie esa estructura de poder y sea democrática, a partir de ahí, o desde ese momento, yo esperaría que la Cámara de Experiencias Rurales estuviera nuevamente en esa organización. Antes no. ¿Por qué? Porque creo que las cámaras están para colaborar para sus afiliados, no sencillamente para sacarle la plata en una afiliación, sea mucho, sea poco. Y tampoco creo, porque si usted busca la página web del MEI, para las agencias de viajes y turoperadores es requisito tener la afiliación de Canatur. Y eso está en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Deja que me la manden a mí, a la turoperadora que tengo inscrita, para ver qué les contesto. Bueno, a todos agradecerles. Juan Carlos, ¿ibas a decir algo para cerrar? Sí, les tengo una pregunta miedo para que la mediten. ¿Ha sido más los beneficios o los perjuicios que una cámara como la Cámara Nacional de Turismo le ha dado al sector turístico en general, contemplando a todos? A mí me encantaría contestarte, pero necesito otra hora para hacerlo. A todos agradecerles su participación y por supuesto agradecerles a ustedes, a la audiencia que día a día crece y que va viendo sus programas y nos va retroalimentando. Agradecerles a todos en el sector turismo que nos hagan el honor de escucharnos cada vez que nosotros u otras personas hablamos con lo que queremos contarles. Así que a todos, muy buenas, que les vaya muy bien. Gracias, nos vemos la semana entrante.